Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Para los que están llegando nuevos, yo soy Daniel Ramos y en este video, como ustedes ya leyeron el título, voy a realizar el análisis final a la gala de coronación del Reina Hispanoamericana 2022-2023. Lo que me gustó, lo que no me gustó de esta gala, y quiero invitarlos a ustedes a que analicen junto a mí este video, así que los espero en los comentarios qué fue lo que más te gustó y lo que menos te gustó. Así que sin más preámbulos, vamos a dar inicio. Daniel Ramos presenta. Iniciemos por el escenario, que por supuesto bastante amplio, muy lindo. El Reina Hispanoamericana estos últimos años ha venido evolucionando en cuanto a escenario, en cuanto a la proyección del concurso, y eso me encanta, me gusta que nos den calidad. Por supuesto, a los fanáticos de los concursos de belleza, me encanta que sigan realizando estos eventos previos para conocer más a las candidatas. Me gusta muchísimo eso del Reina Hispanoamericana, que además realiza transmisiones en vivo de todos los eventos con fotografías también actualizadas diariamente. Y por supuesto me encanta que esto lo siga teniendo en cuenta y que siga siendo así. Y por supuesto también tengo que hablar del opening. El opening estuvo por supuesto cargado de mucha música folclórica boliviana de los caporales. Salieron ellos con toda la energía, bastante alineados, me gustó muchísimo. Y después salieron las candidatas con los diferentes trajes típicos para realizar este opening y la autopresentación, bastante enérgica, todo bien hasta este punto, espectacular, me encantó. Posterior a esto vino un cuadro musical donde un cantante local estuvo por supuesto llevando a cabo un tema internacional, este tema llamado Jerusalema, y por supuesto las chicas estaban también en este cuadro musical con unos colores bastante particulares, eran rosado, verde, amarillo, con diferentes vestidos que por supuesto ellas llevaron de sus diferentes países. No me gustó, innecesario. Además que las chicas estaban un poco, bastante perdidas, diría yo, bastante perdidas. Así que este cuadro musical estuvo como de más, porque no se sabían bien la coreografía, el tema, no sé por qué eligieron este tema específicamente, así que le doy un 0-1. Posterior a esto vino el desfile en traje de baño. Me encantó que Andrea Bassarte estaba como el cubito en todas las comidas, mi amor. En todo. Me encantó. Ella salió con un pre-opening, dándomelo todo más todo, con unas alas al ritmo de la samba, mi amor, dándomelo todo más todo. Me encantó. Me gustó muchísimo la participación de la reina saliente. Luego salieron las candidatas también bailando al ritmo de la samba. Estos pre-opening estuvieron divididos, creo que fueron en 3 partes. Andrea se cambió, la reina saliente se cambió 3 veces con 3 ritmos musicales distintos. Incluso habían diseños de traje de baño distintos para las candidatas, cosa que me gustó. Lo hizo más enérgico, lo hizo más rápido. Me gustó el showcito, la cosa. Los trajes de baño estaban espectaculares, me gustó muchísimo. En líneas generales las pasarelas estaban bastante bien, bueno, unas mejores que otras, como siempre digo, pero las que destacaron, las tengo por aquí anotadas, fueron Brasil, Costa Rica, Cuba, Haití, Honduras, Italia, México, Perú, Paraguay, Puerto Rico, Dominicana y Venezuela. Para mí siento que fueron las candidatas que supieron dominar la pasarela en traje de baño, que supieron salir airosas. Me encantó el detalle del ventilador al final, que siempre lo tiene, pero este año el ventilador como que estaba a todo lo que da. O habían como 20 ventiladores allí, porque eso era una ráfaga de viento que esas niñas tenían en ese cabello volando.
muy Wonder Woman, mi amor, divina, me encantó. Para mí ellas fueron las mejores porque tuvieron una pasarela increíble. Luego del desfile en traje de baño vino la pasarela en traje de gala, donde las chicas colocaron de manifiesto esa opulencia y esa elegancia con sus diferentes vestidos que realizaron los diseñadores de sus diferentes países. Unos diseños más bonitos que otros, unos trucutru, unas cosas que yo decía, Dios mío, pero por favor, ¿qué es esto? Otros vestidos que eran más de lo mismo y otros que me gustaron, la verdad, unos diseños que la verdad estaban bastante lindos. Esta apertura del desfile en traje de gala estuvo a cargo del Mr. Supranational Varo Vargas de Perú. Él estuvo cantando, recordemos que él es cantante, él salió cantando, las chicas estuvieron allí en el escenario con él acompañándolo y luego de eso ellas iban saliendo una a una en su desfile en traje de gala. Las que más me gustaron en cuanto a pasarela y proyección fueron las candidatas de Bolivia, Brasil, Colombia, Haití, Italia, México, Perú, Puerto Rico y Venezuela. Me gustaron muchísimo. Uno de los vestidos que más me llamó la atención por la extravaganza, el color que utilizó tan arriesgado, el de Venezuela. Quizás por allí unos aires al de Zuleika Rivera, pero me encantó el fondo, la parte del cuello, las mangas, esa forma tan atrevida de salir a la pasarela con un color negro y salir airosa. Además, también me gustó muchísimo el vestido de México color azul, un vestido también réplica del uno que ya ella había utilizado en Mexicano Universal, con el cual que se coronó por supuesto para este concurso internacional, pero en aquella oportunidad era verde, este era azul. Me encantó el diseño, el color estaba bellísimo también. Creo que fueron los diseños que más me gustaron, pero en cuanto a show, Perú, mi amor, salió con toda. Salió con toda esta mujer, me dio revelación, salió en la pasarela con mucha actitud y aquí estoy yo, véanme, me gustó muchísimo esa parte. Una vez finalizado el desfile en traje de gala, pudimos conocer quiénes eran las 14 bellezas que conformarían este top 14 y ellas fueron las afortunadas y por supuesto mis favoritas a la corona quedaron dentro de ese top 14. Luego de este top 14 pudimos conocer quiénes conformarían el top 6 del Reina Hispanoamericana y ellas fueron las seleccionadas. De este top 6 yo humildemente acerté 4 candidatas. Por supuesto que sí, yo hice un top 5, no hice top 6, acerté 4 de este top 6, así que me fue bien, candidatas que lo dieron todo más todo. Luego de esta clasificación al top 6, las chicas pudieron, por supuesto, responder su pregunta una a una y aquí es donde, por supuesto, destacaron candidatas como Perú, que con su elocuencia, contundencia, seguridad, proyección de la voz hizo de las suyas. Esta niña tenía una seguridad al agarrar el micrófono, una proyección de la voz, mi amor, sin duda alguna magistral, dio una buena respuesta, se veía fresca, no se veía nada nerviosa, me encantó. Seguido de Venezuela, que también lo hizo excelentemente bien, aunque al final esa respuesta estuvo allí un poco tambaleante, pero dio una respuesta bastante bien. México quizás no respondió a lo que le preguntaron. Colombia estaba extremadamente nerviosa. Y por supuesto Puerto Rico tampoco respondió del todo completo lo que se le preguntó, pero se veía bellísima Puerto Rico. Y bueno, ellas brillaron, las que brillaron en esta ronda de preguntas fueron quizás Venezuela y Perú, pero la que sin duda alguna salió con todo, Perú, mi amor, con toda esa actitud al hablar. Y finalmente pudimos conocer
quién ganaría el Reina Hispanoamericana 2022-2023 y los resultados fueron los siguientes. Primera finalista queda Brasil, una de las máximas favoritas a coronarse. Esta chica hizo un excelente trabajo y obtuvo un excelente puesto. Virreina, porque este es el título que otorga Promociones Gloria, virreina del Reina Hispanoamericana, quedó Venezuela. Y finalmente Perú se gana el Reina Hispanoamericana 2022-2023. Bien merecido, porque desde el día 1 esa niña trabajó durísimo y se le notaban las ganas, las ansias de querer competir, de ganar, con mucha humildad y por supuesto realizando un trabajo de altura. Una niña que sacaba unos outfits maravillosos, con mucha actitud, y que en la pasarela era una camaleona completamente y se preparó para eso, para la corona. Tantos años esta niña estando en concursos de belleza, por fin dieron frutos, así que felicidades a Perú. Felicidades a su reina, bien merecido este triunfo, y por supuesto felicitar a todos los peruanos y a todos los hispanos que por supuesto le apostaban al triunfo de Perú. Yo también la tenía dentro de mis favoritas junto a Brasil. Pensé que las dos iban a quedar tomadas de la mano, la verdad, pero no fue así. Quedó Venezuela, Perú, así que felicidades. ¿Te gustó o no te gustó los resultados? ¿Te gustó o no te gustó el Reina Hispanoamericana? Déjamelo saber en los comentarios. Yo al Reina Hispanoamericana le doy un 8 de 10. La verdad es que hicieron un trabajo excepcional, maravilloso, excelente. Felicitaciones al concurso, porque de algunos años para acá ha venido como creciendo en cuanto a producción, en cuanto a los eventos previos, en cuanto a publicar el contenido de las chicas en las redes sociales y mantenernos informados al público, y eso se agradece muchísimo. La final del evento tuvo por supuesto a lo que vamos. Aquí vinimos a modelar, y a coronar, y eso me agradó bastante. Me gustó muchísimo que no perdieron el tiempo nunca metiendo cosas como innecesarias, así que le doy un 8 de 10. Excelente este Reina Hispanoamericana. Y por supuesto, ¿te gustó o no te gustó la reina? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerden seguirme en Instagram, @soydanielramos. En TikTok también estoy, y también estamos en Spotify con el podcast Junto a Jesús en Todo Más Todo. Yo soy Daniel Ramos y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.